Este pasado sábado, 14 de febrero del año 2026, cumplí ya 3 años invirtiendo en acciones en la bolsa de valores con mi broker de Happy. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por ende, hoy te traigo una actualización de mi portafolio de inversión desde que empecé a invertir. Quiero mostrarte este video lo más honesto posible, los aciertos que he tenido, algunas cosas en las que creo que posiblemente se me pudo ir un poquito la mano, pero cuál es mi visión a largo plazo, cuál es mi tesis de inversión cuando invierto en estas empresas, que básicamente se puede resumir en empresas con muy buenos fundamentales, a unos ratios financieros que no son para nada locos, pero que adicional a eso tienen unas expectativas de crecimiento muy buenas y que en el mercado en el que están además sean líderes o por lo menos unas grandes competidoras, porque si no podemos estar cayendo en lo que se llama la trampa de valor, la trampa del value investing. Yo no lo entiendo. Y estas son empresas que cuando analizamos sus números financieros las vemos baratísimas, con unos ratios de valoración muy bajos. El caso de PayPal, que está en este momento cotizando más o menos a unos $50 y la vemos en este momento a un ratio precio-beneficio de alrededor de 6 a 7 veces beneficios. Eso es muy bajito para lo que llegó a estar PayPal. Pero para mí, al menos en lo que concierne Nicolás Laverde, considero que es una trampa de valor. Porque es una empresa que en los últimos 4 años ha crecido sus usuarios tan solo un 3%. Y ojo, no año a año, 3% en esos 4 años. Es una empresa que al principio con su botón de PayPal para pagar de manera fácil se hizo bastante famosa, pero hoy en día en cada uno de sus sectores hay muchísimos competidores que lo hacen mucho mejor que PayPal y a un precio muchísimo más asequible. Por eso yo invierto en empresas que tengan buenos ratios de valoración, pero que considere que a futuro siguen creciendo, siguen siendo líderes en su negocio y adicional a eso es difícil de copiar su modelo. Empresas con un alto valor. Por eso hoy te traigo las empresas en las que yo invierto mi portafolio completo. Y ojo, advertencia, no significa que tú tengas que invertir en estas acciones, no significa que tú tengas que estar de acuerdo con mis tesis de inversión. Yo te muestro lo que yo vi, lo que veo a largo plazo en estas acciones y cómo me ha ido en ellas, mis aciertos y mis errores, para que veas el lado más humano y más real de las inversiones. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale like al video, coméntame qué acciones te gustaría que analice a futuro, qué acciones te parecen a ti interesantes, o si ya estás invirtiendo en bolsa de valores o tienes algún tipo de duda, el broker que uso o cómo poder empezar. Hace 3 años cuando empecé a invertir en bolsa de valores no sabía qué acciones comprar. Tomé un curso bastante costoso hoy en día, pero dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué invierto? ¿Dónde sé o dónde consigo esas empresas con fundamentales tan lindos como hablaban en el curso? En esas vi muchos videos de internet y muchos reels donde hablaban de Nubank y dije, bueno, debe ser. Nu es una empresa, el cual su CEO es David Vélez, un colombiano. Tiene su base más que todo en Brasil. En Brasil ha revolucionado la banca. En ese momento estaba llegando a Colombia, también tenía una fuerte presencia en México, pero realmente no conocía sus servicios, no conocía el tema de las cajitas de ahorro. Dije, bueno, pero parece ser una buena acción solo porque la vi en videos de inversión. Y eso es lo que quiero que tú no hagas con este video, porque luego no me voy a responsabilizar si salen las cosas mal. Yo me responsabilizo por lo mío. Qué agradable sujeto. En ese momento me salió bastante bien esas 5 primeras acciones que compré. Las compré alrededor de los $5. Fueron $25 de inversión. Y hoy en día Nu está cotizando alrededor de los $16 por acción, un poquito más. Y en este momento, lo que inició con $25 de inversión está ahorita en $46,000 aproximadamente. En ese momento, ¿qué earnings per share, EPS, beneficios por acción, utilidades, margen neto? Nada de eso lo sabía. Realmente invertí por emoción, porque me pareció bueno. Ahora bien, salió bien por 2 cosas. Primero, porque la empresa, pues evidentemente empezó a crecer en bolsa. Es una muy buena empresa, la que elegí sin saberlo. Y 2, porque sí sabía algo fundamental cuando inviertes. Cuando compras un ETF o una buena acción tipo Google o Coca-Cola, generalmente quieres comprar en la parte de abajito y vender en la parte de arriba y no al revés. Muchas personas lo que hacen es que compran o se suben al tren cuando todo está suba que suba que suba. Asimismo, estas caídas que están en este momento presentándose con las empresas de tecnología, especialmente las de software, no digo que no me preocupe, pero considero que el argumento y el temor a la IA no tiene fundamento. Al menos así yo lo veo, así lo analizo. Y en consecuencia, pues he venido comprando últimamente más de estas acciones, que si quieres ver qué he estado comprando en este mes de febrero, te dejo este videito acá. Entonces, después de haber comprado Nu, dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahí empezó una travesía en la que empecé a consumir muchísimo contenido. Así como tú estás viendo este video, yo empecé a consumir contenido de muy buenos youtubers
que hablaban del P/E ratio, de las utilidades y demás cosas, demás términos que al principio de pronto no entendía muy bien, pero empecé a entender, así no supiese calcularlo, pero sabía entender o comparar ciertas empresas y decir, bueno, esta es una empresa que puede generar mucho valor y entender el principio fundamental del inversor, invertir en buenas empresas. Empecé a construir los pilares básicos de Nico Laverde, de Nico Investing como inversor. Y lo primero es fondear sin falta alguna todos los meses un monto fijo. Muchas veces nos enfocamos de perseguir rentabilidad, además porque tú puedes ver en la bolsa cómo se ha comportado una acción en el pasado, del presente al pasado, pero nada te garantiza el presente al futuro. Así que lo primero que debes hacer a la hora de invertir es fondear sin falta mes a mes, que se vuelva un hábito. Lo segundo, elegir muy buenas empresas. Lo que yo hice fue empezar a invertir en megacaps, empresas de capitalización bursátil muy grande, tipo Google, tipo Microsoft, tipo Pepsi. Empresas además que usamos en el día a día y que son las líderes generalmente en su sector y que vemos que pueden seguir creciendo a futuro. Tercero, mirar fundamentales por encima de emociones. ¿Cuánto dinero está generando esta empresa? ¿Esta empresa qué? ¿Para dónde va? ¿Qué ha hecho a lo largo de su historia? Así empecé a construir mi portafolio y con eso la primera posición de mi portafolio en este momento es Google McDougall, San Google, que en varios videos te he dicho que me arrepiento que en algún momento de la vida vendí acciones por temor. Salí de parte de mi posición por temor. Porque todo el mundo, así como hoy en día está gritando que Adobe, que Salesforce, que ServiceNow, empresas que están a unas valoraciones muy bonitas, muy lindas y que siento yo que es puro temor, así mismo me pasó con Google en el año 2024. Google tengo 16.23 acciones con un costo promedio de $153 y actualmente la acción está alrededor de los $306, es decir, casi el doble de mi costo promedio. Por lo cual tengo una ganancia del 98%, he invertido en Google más o menos unos $2.500 y en este momento equivale cercano a los $5.000. Google en este momento la veo un poquito costosa todavía, creo que todavía nos puede dar unas caídas, costosa con respecto a su historia. Cuando nosotros decimos que una acción está costosa, la comparamos con lo que ha hecho históricamente, más estas empresas que son tan grandes y que son un poco, llamémoslo, más predecibles, más fáciles de analizar. Google en este momento está a 28 veces beneficios, ha caído un 11% y consideraría que si se acerca a las 26 veces beneficios, que más o menos es un precio de $280, podría estar comprando más acciones de Google. Es una acción que igual le veo muchísimo potencial, un crecimiento del 11 al 15% año contra año. Si llega a bajar, que me encantaría que bajara, adquiriría más acciones para darle mucho más fuerza a esta que es mi primera posición y representa más o menos un 12% dentro de mi portafolio. La siguiente empresa es una muy odiada. Y esta se llama Adobe. Y en Adobe en este momento tengo un total de 16.52 acciones. La tengo por debajo un 22%, más de $1.000 por debajo. Creo que el mercado ha estado exagerando muchísimo con Adobe. Me parece una gran oportunidad, pero no creo que sea una oportunidad al corto plazo. Tú tienes que tener en cuenta cuando tú consumes contenido por YouTube. Alguien te puede decir que esa es la mejor oportunidad de la vida, pero ¿de la vida de quién? ¿A qué plazo? En mi caso, yo veo a Adobe recuperándose en los próximos 2, 3, 4 años. La última compra que hice de Adobe fue a $272. Compré una acción y ese mismo día dos más a $283. En este momento en Adobe tengo un porcentaje de 9.56% dentro de mi portafolio. Es lo que representa. Creo que representa mucho. Ahí es donde considero que de pronto se me pasó un poquito la mano. Creo que sus fundamentales no han cambiado. Eso es otra cosa que las personas preguntan. ¿Pero por qué sigues comprando? Porque sus fundamentales me parecen que están aún muy buenos, que su guía de crecimiento no ha variado. Y una de las grandes ventajas competitivas que tiene Adobe para empresas tipo Coca-Cola, Nike, Adidas o demás que quieren hacer su publicidad es que Adobe Firefly es la única IA en el planeta que le garantiza a las empresas que cada píxel que genera esté libre de problemas legales, es decir, les evita líos legales, demandas a las empresas. Esas empresas pueden usar Canva y un montón de herramientas que yo de hecho uso para hacer estos thumbnails y estos videos, pero esas empresas no lo hacen porque si lo llegan a hacer por alguna IA gratuita, se pueden llegar a tragar una demanda gigante en la cual Adobe es la única empresa que les dice, hey, si eso te llega a pasar y tú usaste mis herramientas, yo te voy a proteger, tú no vas a tener que pagar absolutamente nada. Y para completar el top 3 de mis acciones, mi tercera posición es AMD, Advanced Micro Devices, AMD, y que es muy importante porque llega a un terreno que hasta ahora solo había monopolizado Nvidia con todo el tema de la inteligencia artificial y que lo que va a hacer es que Nvidia tenga que bajar sus precios. Es por lo menos mi tesis de inversión. AMD en este momento representa un 7.27% de mi portafolio. Me ha dado un retorno casi del 90% sobre las 16 acciones que tengo.
tengo un costo promedio de $109 y en este momento la acción está en el mercado en unos $206 por acción. Es una empresa que aprovecha a comprar mucho en abril del año pasado, cuando se bajaron muchas las acciones después de el Labor Day, las tarifas que creó Donald Trump ante los demás países. Y bueno, salió bastante bien esa tesis de inversión. En este momento creo que está un poquito costosa, está 77 veces beneficios. Sin embargo, es la prueba exacta de lo que te comentaba al principio del video. No toda empresa con unas buenas valoraciones, con números perfectos, llamémoslo por así decirlo, o súper barata, es una muy buena idea de inversión. Y no toda empresa que tenga unos ratios de valoración altos, como el caso de AMD, es una mala inversión. Tenemos que ver sus estimados de crecimiento. ¿Por qué están pagando valoraciones tan altas? Es una empresa que si llega a unos $160 o un PER alrededor de 60, 65 veces, podría estar comprando más acciones. Vamos a ver, ha tenido una caída desde máximos que estuvo en $255 más o menos, ha caído un 22%. La cuarta acción en mi portafolio es Pepsi. Y Pepsi es una de esas empresas que me gusta mucho. Y se nota un poquito, estoy un poquito gordito. Porque los Doritos me encantan, parcero. Yo qué culpa. Pepsi en este momento representa un 6.52% dentro de mi portafolio. Tengo casi 18 acciones, 17.92 acciones. La tengo arriba un 18.81%. Es decir, mi precio promedio está alrededor de los 139.20, 139, casi 140. La última compra que hice, de hecho, fue 8 de noviembre en $138.61. Y desde entonces ha sido una de las pocas empresas que ha tenido una gran recuperación. Ante el temor que nos está generando la inteligencia artificial sobre empresas divinas, hermosas de software que están súper baratas, pues este dinero se viene y se refugia en otro lado. En este momento está cayendo casi todo, las criptomonedas, el Bitcoin, acciones de software tecnológicas. Pues este dinero o se va a bonos del tesoro o se va a cosas un poco más tranquilas, en este caso como lo son Pepsi. Pepsi nos da un dividendo de 4%. Al son de hoy me ha dado más o menos unos $54 de dividendo. Es una buena oportunidad de crecimiento en este momento y de inversión con todas estas caídas de software también para diversificar. Y finalizando el top de las 5 acciones con mayor peso en mi portafolio, tenemos a Nike, en la cual tengo un 6.22% de mi portafolio. También es una acción que da dividendos. En Nike tengo 45 acciones. Está abajo un 10.59%, lo que representa que he invertido 3.160, un poquito más de dólares. Y en este momento el valor en mercado de mis 45 acciones sería de $2.838. Un costo promedio de $70 por acción, un poquito más. Y la última compra que hice de Nike fue el 19 de diciembre del año pasado, del 2025, cuando compré 8 acciones después de que hizo su reporte de resultados al día siguiente por un precio de $59.53. Yo creería que si sus ratios de valoración mejoran un poco, adicional a eso sus expectativas de crecimiento, empezamos a ver esos reportes que nos están anunciando un crecimiento del 15 al 22% para los próximos años, que es una recuperación muy fuerte para esta empresa, pues adquiriría más acciones de Nike. Luego en el portafolio tenemos a Mercado Libre con un costo promedio de $1.721. Tengo un total de 1.41 acciones. La he venido comprando en fracciones porque obviamente el costo de Mercado Libre es una acción que ahorita está cerca de los 1.900, 2.000, bueno, a lo mucho subí a 2.200. Representa un 6.14% en mi portafolio y me ha dado un 15.49% de retorno. La última compra que hice de Mercado Libre fue el 16 de diciembre del 2025, cuando compré $150 más de esta acción a un precio promedio de $1.952. Mercado Libre es de esas empresas que me gusta muchísimo, me parece que todavía tiene un terreno muy grande para seguir creciendo en Latinoamérica, no solo obviamente el Mercado Libre como lo conocemos, sino su segmento fintech, Mercado Pago. Yo considero que Mercado Libre en los próximos 5 o 10 años podría llegar a los 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Seguido tengo a Amazon, en la cual tengo 13.40, 13.50 acciones. Amazon representa un 5.88% de mi portafolio y en este momento representa un 5.94% de ganancia. Es una acción en la cual tengo un costo promedio de $187, pero que en lo que lleva en el último año ha caído un 12.99%. Eso explica también porque pues la acción no representa más dentro de mi portafolio, pero me parece también una muy buena oportunidad de compra ahorita que está sobre los $198, más o menos un PER de 27 veces beneficios, una empresa que se planea crecer entre 18 a 20% y de la magnitud de Amazon, que está en diferentes sectores. Es una de esas empresas que tú quieres tener en las primeras posiciones. Si Amazon llegase a caer por ahí a los $180 por acción, estamos hablando de un PER de 24, 25. Creo que es una muy buena oportunidad. Seguido tenemos a SoFi Technologies, una fintech
de los Estados Unidos, un banco bastante bueno, bastante revolucionario, muy parecido de hecho a Nubank, en el cual tengo 130 acciones y representa un 5.49, 5.59% de mi portafolio. Es una empresa que la empecé a fondear en el 2024, más o menos en marzo, abril de esa época, sobre los 7.5 dólares, llegó a bajar hasta 6, seguía bajando y bueno, yo seguía comprando de a 15, de a 20 acciones, por eso tengo tantas acciones en SoFi y llegó a tocar máximos históricos el año pasado en 32 dólares. Ahí posiblemente hubiera podido recortar un poco la cantidad de acciones que tenía. Creo que hice bien al no recortarla. Ahorita está alrededor de los 20 dólares. Obviamente ha bajado mucho sobre sus máximos, pero es una acción que yo no compré para pensar a 2 o 3 años. Y ha tenido obviamente un crecimiento brutal, pero creo que todavía hay mucha tela por cortar, todavía hay mucho crecimiento. Es una empresa que está creciendo en cantidad de usuarios entre un 10, 15, 20% año contra año. Y asimismo sus utilidades están creciendo a ritmos del 20-25% cuando estamos hablando de un sector como el sector bancario que no tiene estos crecimientos. Y la última compra que hice de SoFi fue de 5 acciones el día 5 de febrero de este año a un precio de 20 dólares. En este momento la acción se está moviendo sobre los 19, 20 dólares. Me propuse que si llega a tener otro 10%, incluso hasta 15% de caídas, ahí entraría un poquito más fuerte, de pronto con unas 10 acciones más. Yo con SoFi tuve la fortuna de cogerla muy bajita, por lo cual mi precio promedio de compra es de 8.64 dólares y una ganancia de 126% desde que la adquirí. Es decir, más o menos unos 1.500, 1.420 dólares de ganancia. La siguiente empresa es Microsoft. En Microsoft tengo 5.80 acciones, representa un 5.09% de mi portafolio y tengo un precio promedio de 416 dólares. Actualmente está alrededor de los 400 dólares. Esto quiere decir que estamos a menos 3.59% en la bolsa de valores. Es una acción en la cual empecé a invertir al final del 2024 y he estado comprando mucho más fuerte últimamente, digamos, con todas las caídas de este año. Esperaría y quisiera que se cayera o cayera sobre los 390, 385 dólares para comprar una acción de pronto un poquito más fuerte. Tanto Microsoft como Amazon, estoy realmente cruzando dedos para que bajen más, especialmente Microsoft. Creo que estamos ante una gran oportunidad, es lo que Nicolás Laverde piensa. La siguiente empresa que tengo en mi portafolio es Novo Nordisk, una empresa danesa que me parece que está en unas valoraciones muy buenas. Sin embargo, ha tenido un gran problema y es, bueno, uno, la gran competencia ahorita que tiene Eli Lilly, es una muy buena empresa también de los Estados Unidos. Yo realmente me incliné por Novo por sus valoraciones. Y otro, que sus productos contra la diabetes y la obesidad, pues han tenido que tener una reducción en su precio. Obviamente esto es algo que no esperaba Novo, sin embargo creo que está a unas valoraciones pues bastante bonitas, nos da un dividendo casi del 3%. Y en Novo tengo 45 acciones, tengo en un precio promedio de 53.88 dólares por acción, mientras que en este momento la acción en la bolsa está más o menos en 49.57, 50 dólares más o menos, que la tengo un 8% por debajo de su valor actual. Y la última compra que hice de Novo fue el 7 de noviembre del 2025 en 45.44 dólares. Compré 8 acciones. Novo Nordisk representa un 4.89% dentro de mi portafolio y con eso paso a la siguiente acción y esta es Nubank. Ahora sí, la primera que compré. Con Nubank empezó toda esta travesía el 14 de febrero del 2023 cuando compré 5 acciones. Hoy en día tengo 130 acciones de Nubank, representa un 4.78% de mi portafolio. La tengo arriba un 53.33%, tengo un precio promedio de 10.97 y por pendejo, porque considero que con Nubank tenía una oportunidad muy buena, o más bien la tuve. De hecho, compré varias acciones al principio, de las cuales después salí. Por eso es muy importante cuando tú entras en la bolsa de valores que tengas una estrategia desde antes. Igual, ese aprendizaje no me arrepiento, pero al principio tenía más o menos unas 30, 40, 50 acciones, tampoco eran tantas a lo que tengo ahorita, pero llegué a salir de unas 20, un poquito más, cuando se subió tan solo el doble, a 7, 8 dólares por acción. ¿Por qué? Porque no entendía bien cómo funcionaba la bolsa de valores. Y cuando tú vienes de renta fija o de inmobiliario, donde pues un 20-30% en un año es hartísimo, y ves que una acción se llega a subir 50, 60, 70, pues tú crees, no, la hice ya. Me hice rico, me hice millonario. Y así no funciona. Luego tengo el QQQ ETF que replica al Nasdaq 100, las mejores 100 empresas más que todo de tecnología, tiene otro tipo de sectores, pero está enfocado muy en tecnología, el cual representa un 4.26% de mi portafolio y tengo 3.24 acciones o unidades, llamémoslo así. En este momento el QQQ está en 600 dólares más o menos al momento que hago el video. Yo la tengo en promedio en 374 dólares, para nada despreciable, un 60% por encima de pues lo que está el valor actual. Y aquí hay algo que yo te tengo que admitir y es que con el QQQ yo realmente me estoy solapando, llamémoslo, porque ya tengo acciones como Google, ya tengo acciones como Microsoft, ya tengo acciones como Meta, ya tengo bastante tecnología
que dentro del QQQ también lo tengo. Pero no, realmente cuando empecé a invertir más que todo en ETFs y me incliné por el QQQ. Ahorita en este momento podría salir del QQQ. ¿Por qué no lo hago? Nuevamente es un tema de impuestos que tengo que tener yo en cuenta en mi país. A mí me van a cobrar unos impuestos bastante fuertes porque dependen de mi salario y de que han pasado menos de 2 años con estas acciones. La última vez que llegué a adquirirlo estuvo a $408. El 7 de abril del 2025 compré $100. No es algo óptimo tener, digamos que, tanto el ETF como acciones, pues, del ETF. La idea de un core satélite, que fue como inicialmente empecé a invertir, es que las acciones que estén afuera no tengan, digamos que, tanta relación o no la tengan directamente con el ETF en sí. Después tenemos a un ETF que se llama el GXC. Es un ETF chino en el cual tengo 19 acciones. En este momento está un 2.62% por encima. Tengo un costo promedio de $97.22 cuando al cierre del viernes 13 de febrero cerró en $99 su costo, digamos que en el mercado. Lo que he venido haciendo es un dollar cost averaging, es decir, todos los meses compro de 2 a 3 acciones. Ahorita le voy a bajar a 1 a 2 acciones y la empecé a fondear el 9 de julio del año pasado, del 2025. No tengo tiempo para estar analizando todo el mercado del mundo. Quiero estar diversificado también en emergentes y ahí es donde me incliné por un ETF. Lo vi para mí más sencillo, por mi tiempo. Luego tenemos a Meta Platforms, Facebook, en la cual tengo 1.91 acciones más o menos, está un 6.93% por encima de lo que está ahorita el mercado. Un costo promedio de $597. Hubiese querido comprar mucho más Meta en abril del año pasado, cuando tuve muchas oportunidades y fue cuando inicié esta posición con $150. La última compra que hice de Meta fue el 5 de febrero, donde compré $100 a un costo promedio de $655 por acción. Con Meta hay una angustia que tiene el mercado muy grande y es la cantidad de CAPEX, de dinero que está invirtiendo en la inteligencia artificial, que es muy grande. Es una empresa igual gigante, es una empresa que genera muchos ingresos, utilidades de 24%, pero cuando su utilidad es del 24% y está gastando más que esa utilidad, pues es lo que a nosotros como inversores nos preocupa un poco. Siguiente, tengo 6 acciones de una posición nueva que inicié hace muy poco, que es Salesforce CRM, la cual la tengo 3.96% abajo, representa un 2.49% de mi portafolio. Tengo un costo promedio de $197. He trazado unas caídas de más o menos del 8 al 10% entre compra y compra. Es una de las acciones que está siendo golpeada por este miedo ante las empresas de software as a service, como lo es Adobe, como lo son ServiceNow, entre otras. Y me parece que tiene una ventaja competitiva muy grande. Es una empresa que dentro de su sector tiene un 20-25% de cuota de mercado y una retención además de las empresas que compran sus servicios muy, muy grande. La última compra que hice fueron 2 acciones a $182 el 12 de febrero. La siguiente acción que tengo en mi portafolio es Pfizer. Tengo 40 acciones, la cual representa un 2.42% de mi portafolio como tal. Llevo arriba un 9.17%. Es una empresa que ha estado muy lateral, muy plana en los últimos años. Empecé desde el 2023 a final de año. Tengo un costo promedio de $25.2. Pfizer me ha dado buenos dividendos, eso sí, me ha dado más de $80 en dividendos a lo largo de estos años. Pero bueno, es una empresa que a la larga en este momento desearía tener más acciones con todas estas caídas. Son ese tipo de empresas defensivas que queremos tener cuando las cosas se ponen bastante agresivas. Si bien sabemos que ver el portafolio en rojo para mí son oportunidades, pues igual queremos tener un poquito más de certeza, por lo menos algo que frene tanto esas caídas, y en eso consiste la diversificación. Seguido a eso tengo 500 acciones de The Honest Company, la cual representa un 2.35% de mi portafolio, empresa de la guapísima Jessica Alba. Y bueno, The Honest Company tiene unos fundamentales muy buenos, pero claramente cuando estás compitiendo contra Johnson & Johnson, P&G y demás empresas gigantes, pues estás corriendo un gran riesgo. Por eso te digo, haz tus propios análisis, cada inversor es distinto. Esta empresa representa tan solo el 2.3% de mi portafolio, donde la empresa se vaya a 10, 20 o $30 en los próximos 2, 3, 4 años y que tiene el potencial para hacerlo. Ojo, potencial, no estoy asegurando que eso vaya a pasar. Eso va a ser una empresa que me va a traer muchísimos retornos. Es una empresa que en este momento tengo 31% abajo, está a $2.15. Tengo un costo promedio de $3.11 por cada una de las acciones. Bueno, y como te digo, tengo 500 acciones en esta empresa. Luego tengo a JD.com, el cual también está dentro del consumo cíclico. Es un e-commerce, así como lo es Amazon, en el cual tengo un total de 35 acciones y esta representa un 2.09% de mi portafolio, al igual que lo representa Bitcoin. Estoy 7.24% por encima del mercado, me ha dado muy buenos dividendos, también por eso empecé a entrar en el GXC, al que le he dado mucho más poder,
porque pues no solo estoy en una acción como JD.com, que fundamentalmente me parecía muy buena. Seguido, tengo 5 acciones de Nvidia, el cual representa un 2% dentro de mi portafolio, está un 76% en ganancias. Tengo un costo promedio de $103 por acción y ahorita Nvidia está más o menos en unos $182 por acción. Me decanté más que todo por AMD porque considero que es una empresa que tiene una perspectiva de crecimiento mucho más grande. Creo yo que AMD, y se ha venido dando esta tesis, va a ser un segundo actor muy importante, el que también haga que Nvidia baje los precios. Finalizando, tengo 3 acciones, 3 empresas de las que voy a hablar rápidamente porque quiero salir de ellas pronto. Una es Alibaba, en la cual tengo 3 acciones y tengo una ganancia en este momento de 120%. La otra es un ETF, es el SOXX, que está dentro de los semiconductores, está en 62.73% de ganancia, pero solo tengo una unidad. Ya digamos que hice el análisis, va a ser después de abril, o quisiera que fuera después de abril, por el tema que te dije de los impuestos. La diferencia de los impuestos que pagaría si salgo antes, así salgo después de esa fecha, es muy grande. Y por último, 7 acciones de una empresa para la cual trabajé. No sé, yo pensé que era buena inversión. Por eso uno tiene que hacer sus propios análisis. Creí que era buena inversión porque trabajaba en la empresa. Esta se llama Globant, la cual en este momento está un 71.25% de caída. Grandísimo. Entonces, saldré de Globant en algún momento. Pensé que podía salir en unos $70, $80 para no salir en una pérdida tan grande, porque eso se llama costo de oportunidad. Ahí es donde también tú tienes que tomar ciertas decisiones. Para mí ya es un costo de oportunidad, es un cash que puedo poner a circular en otro lado y recuperar de pronto mucho más fácil, mucho más rápido. Pero bueno, caso de Alibaba o en el caso del SOXX, no, son más que todo que Alibaba ya tengo el ETF chino, como te dije. Y en cuanto a semiconductores, pues no quiero estar invertido en un ETF de semiconductores que le ha ido bien. No me arriesgué a comprar más en su momento, pero quisiera más que todo enfocarme en AMD, ver si Nvidia puede llegar a dar algún otro tipo, digamos que de crecimiento. Hasta acá mi portafolio, si tú puedes ver, son más o menos 19, 20 acciones, lo cual me parece que es bastante alto, un poquito más alto de lo que yo me planteé al principio. Yo quería que fueran entre 15, máximo 20, ya llegando sobre los $100,000. Porque pues tener más acciones, a veces uno cree que diversificar más y tener 30. Yo he visto youtubers que muestran 40, 50 acciones y a todas les hacen el análisis. Bueno, esos youtubers trabajan directamente en finanzas, en bolsa de valores, todo el día están, digamos que, analizando mercado. Me parece que es una diversificación exagerada, pero bueno, les funciona a ellos. A mí no, porque yo soy desarrollador de software y trabajo como desarrollador de software. Entonces hasta aquí te traje mi portafolio de inversión. Este año mi portafolio está cayendo alrededor de un 6.49%. Ay, Dios mío, mi corazón me duele. No importa, creo que son oportunidades, ha caído bastante porque tengo bastante software as a service como Microsoft, como Adobe, pero creo que son oportunidades que se presentan en la bolsa de valores, que no solo, y esto quiero aclararlo, no siempre que una acción esté cayendo en bolsa es una oportunidad. Tú tienes que analizar, obviamente, los números, los fundamentales, los estimados de crecimiento. No importa tanto qué hizo ya la empresa del 2020 o del 2015 al día de hoy. ¿Qué va a hacer la empresa para seguir creciendo? No siendo más, te dejo hasta acá este video, pero pronto llegue a esos tan anhelados 50K. Así como sigamos creciendo en suscriptores en este canal. Comparte este video si te gustó, dale like, coméntame para que pues el algoritmo de YouTube me ayude, pero también si tienes algún tipo de duda, sea la que sea, de pronto llegaste hasta acá a ver un primer video y dijiste, ve, ¿quién es este man? Te dejo un video acá de lo que significa el PER para que sepas qué tan importante es a la hora en que valoramos una empresa. Cualquier tipo de pregunta que tengas, házmela en los comentarios. No hay pregunta pendeja, hay pendejos que no preguntan. Hasta acá este video, los quiero mucho, amigos y amigas, un saludo y hasta la semana que viene. ¡Ay, nos solemos!